Hola, ¿cómo les va? Muy buenas tardes, bienvenidos a Trabajadores Municipales en Acción. Bueno, han pasado muchas cosas en estas 2 semanas, muchas cosas que tienen que ver con todo el tema de la Ciudad de Buenos Aires, fundamentalmente, o sea, con lo edilicio en la Ciudad de Buenos Aires, con los maestros en la Ciudad de Buenos Aires, con el traspaso que le hace el gobierno nacional a el gobierno municipal de los subtes, con la terminación de la finalización de algo que ya venía siendo muy complicado de mantener, de los subsidios. Entonces hicimos medio como una especie de paréntesis como para poder charlar en que es el programa de los trabajadores municipales de la República Argentina, de el tema de la Ciudad de Buenos Aires. Para eso invitamos a un legislador joven que ya estuvo en el programa, que ya plantó su posición respecto a la situación ignominiosa que pasan los trabajadores municipales en el país respecto a los intendentes, a los gobernadores, que son tomados como esclavos, como mano de obra barata, como parte del clientelismo político. O sea, ya estuvo Gonzalo Rubanova acá, y hoy lo citamos para charlar un poco de todos estos temas que hacen a la Ciudad de Buenos Aires. Gracias por estar. Gracias, Ariel. De San Lorenzo no vamos a hablar. No vamos a hablar. No vamos a hablar. Está como la Ciudad de Buenos Aires, San Lorenzo. Sí, sí. Colapsado. Bueno, a nadie escapa que una de las formas de hacer caja en la política son las habilitaciones. Yo estaba en una reunión en el edificio de atrás, o sea, por Perón o por Cangallo, como más te guste, cuando ocurrió lo de Bartolomé Mitre. ¿Cuál es como dirían en el barrio los muchachos, la verdad de la milanesa de lo que pasó en Bartolomé Mitre? Primero, lo que pasó en Bartolomé Mitre, no es producto de la casualidad, sino de la causalidad. En estos últimos 4 años en la ciudad hubo 32 derrumbes, solo en el año 2011 13, y tenemos que lamentar 10 muertes producto de esos derrumbes. Hay un estado en el área de la construcción de la Ciudad de Buenos Aires, un estado y un ambiente de que uno puede hacer cualquier cosa de cualquier modo y no va a tener sanción. En esta situación, Ariel, es más grave, porque en la calle Bartolomé Mitre 1200, el Estado había estado presente, ha habido un inspector, se había constituido el 26 de septiembre en el lugar donde se iba a realizar la obra. Y en un acta inspectiva, de puño y letra, el inspector puso: importante verificar submuración, porque a los costados de la obra había edificios altos y de mucha historia constructiva, o sea, antiguos. El Estado después de eso no hizo nada. Vos tenés un problema de concepción. Me parece que hay algunos debates que se plantean para no ir al punto de la discusión. Es imposible poner un inspector en cada obra, es imposible materialmente, en ninguna ciudad del mundo funciona eso. ¿Cómo funciona? Funciona con el mensaje que da el Estado cuando encuentra, como en estas circunstancias, obras irregulares. Si el Estado, cuando fue y verificó que tenía una situación conflictiva, hubiera ido las siguientes fechas y hubiera parado la obra, hoy no tendríamos que estar evitando que el edificio se haya derrumbado. Entonces, lo que hay que discutir es cómo se controla y cómo se sanciona después a los inescrupulosos privados que existen, que firman cualquier cosa. El problema es qué hace el Estado, si hace una parodia del control o hace un control efectivo para evitar esto. El último fin de semana habrás visto muchas notas en Crónica TV, en varios medios de comunicación: paramos obras, nos constituimos. Bueno, no hacía falta que se derrumbe el edificio número 33 en la ciudad para hacer lo que hay que hacer. El problema es el mensaje que da el Estado, y el Estado tiene que controlar en las actividades peligrosas como son las excavaciones y las demoliciones, y después tiene que sancionar muy fuerte.
En Villa Urquiza pasó exactamente lo mismo hace un año. Se cayó un gimnasio porque un inescrupuloso responsable técnico de una obra para hacer 2 subsuelos para ganar estacionamiento puso en riesgo los cimientos del edificio lindero, se cayó el edificio y tuvimos que tener la mala noticia de 4 víctimas fatales. Lo que hay que cambiar es la concepción del Estado. Si Macri, en vez de controlar, deja que el Estado de la Ciudad de Buenos Aires sea un Estado ausente en el área constructiva, y lo que determina en la política de cómo crece Buenos Aires, cómo se construye y de qué forma se llevan adelante las obras, sean los desarrolladores urbanos, las inmobiliarias, lo que dedican a hacer negocio, terminamos con lo que pasó en Bartolomé Mitre. Ahora, las ART presentan denuncias ante esto, ¿no? O sea, cuando ven que existe la posibilidad de un colapso, ¿qué se hace con eso? ¿Se hace oídos sordos a las denuncias? ¿Se arreglan los inspectores? ¿Cómo es la verdadera historia de esto? En este caso había 4 denuncias, Ariel, 3 de particulares, de vecinos, que al solo efecto visual, por los ruidos que había, por la forma que se trabajaba, habían avisado a la ciudad: mire señores, tenemos un problema. Y una denuncia más de la UOCRA, diciendo: en esta obra se está trabajando sin las condiciones de seguridad. Tenemos un problema muy grave en la ciudad con el área de protección del trabajo. Es un área que no funciona, porque hay un conflicto gremial, porque no le dan las potestades que tienen que tener. Vos te das cuenta, caminás por cualquier barrio de la ciudad y te das cuenta cómo se construye y de la forma que se construye. No solo llevándose por delante todo el patrimonio histórico que tiene la ciudad y haciendo adefesios, porque lo que se construye en esta ciudad son adefesios, y además se construye con un sentido que es ingresar al sistema formal plata que no está en el sistema formal, porque no se está construyendo para el mercado que la ciudad requiere. Se está haciendo una construcción ABC1 que no tiene mercado en la ciudad. Entonces vos tenés que, como Estado, poner un límite a eso, controlar, decir dónde se puede construir y dónde no. Digo, esta ciudad no tiene problemas sísmicos, no es plausible de un desastre natural, no tiene ninguna situación que amerite tener 32 derrumbes en 4 años. Acá hay una situación de inescrupulosidad de los privados y una falta de control del Estado. Si el inspector que fue y dio la alerta temprano hubiera tenido del Estado la respuesta que tenía que tener, hoy no estaríamos evitando el derrumbe, hoy no estaríamos diciendo qué nos pasó con este derrumbe, porque el Estado tendría que abrir y clausurar la obra. Iban a ser 3 subsuelos, el inspector lo puso. Atención, verificar submuración, van a ser 3 subsuelos, hay edificios altos y de mucha historia constructiva. ¿Qué hizo la ciudad? Fue 3 veces más después del 26 de septiembre. ¿Sabes qué fue a ver? Los libros, fue 2 veces más y no le abrieron y se volvieron a la área inspectiva. No es una respuesta de un Estado serio que quiere controlar esa. Ahora, obviamente, si hubiera sido mayor el número de gente, aparentemente parece que la gente escuchó que los vecinos se quejaban y pudo salir a tiempo. Podría haber sido una tragedia mucho mayor. Ahora, ¿qué va a hacer el gobierno de la ciudad con la gente que quedó sin vivienda? Primero, como lo marcás vos, a las 4 de la tarde de ese viernes la gente escuchó que la pala mecánica que trabajaba golpeaba contra la propiedad que ellos tenían y se autoevacuó. Por suerte, y también por la tarea fenomenal del encargado, que fue puerta por puerta intentando que saliera la mayor cantidad, pero hubo una autoevacuación que nos evitó hoy estar hablando de mayor cantidad de víctimas. Y lo que nosotros queremos hacer, y lo vamos a votar este jueves en la legislatura, primero es un subsidio de 50.000 pesos ya. La gente se quedó sin casa, sin ropa, sin elementos esenciales. Es gente que perdió sus sueños ahí abajo del derrumbe. Entonces necesitamos resolver en el corto plazo, con un subsidio de 50.000 pesos, la situación de estos primeros 3 meses. Y después, la posibilidad de que recuperen la vivienda con el valor de mercado que le habían pagado. Aparte, con 50.000 pesos, ¿qué hacen? No, por eso, nosotros lo que queremos hacer es en el corto plazo, que tengan esa plata para poder alquilar algo corto, de 3 meses, temporario, y después darle una solución definitiva. Lo que no podemos es ir a un tiempo innominado que termine haciendo que la ciudad requiere expropiar el edificio, ir a un juicio. La resolución de las familias la requieren ya. Están en la calle sin nada. Hay que dar la respuesta rápida a las familias y después evaluar las responsabilidades políticas. Digo, a mí no me basta con que le tiremos la responsabilidad al privado continuamente como hace el ingeniero Macri o Rodríguez Larreta. Digo, por supuesto hay un privado que no hizo lo que tiene que hacer, pero para que eso ocurra, primero hay un Estado que no controló y además hay una sensación. ¿Por qué se anima el privado a hacer cualquier cosa? Porque sabe que no pasa nada. Digo, en la ciudad tenés 22.000 cuadras, en muchas de esas hay semáforos en rojo. Hay semáforos.
Nosotros este año bajamos 28% los accidentes por pasar luz roja. ¿Por qué? Porque se está trabajando una sensación de que si pasás en luz roja te dan una multa muy fuerte, te pueden sacar el registro. Hay un Estado que está activo en eso. En esto de la construcción y el control no pasa nada, por eso se animan a hacer más subsuelo de lo que tienen habilitado, donde tienen que hacer terraza, hacen otro ambiente más, porque la cabeza del privado es sacarle la mayor rentabilidad posible a ese terreno. El problema es qué hace el Estado con eso, cómo lo controla, cómo le pone un límite a eso y cómo determina que crezca esta ciudad. En esta ciudad, Ariel, se están construyendo menos edificios que en el 70. ¿Sabes cuál es el problema? Que se construyen más en 8 barrios de la ciudad. Está concentrada la construcción. De Rivadavia para el norte, la construcción se concentra porque el valor de suelo es más importante y tiene mayor rentabilidad. Si el Estado no se mete directamente ahí para controlar las condiciones de seguridad y para intentar que se desarrolle la ciudad de manera homogénea, tenés los problemas que tenés. No es casual. Digo, cuando yo escucho a algunos funcionarios de la Ciudad de Buenos Aires, parece que el edificio no se hubiera derrumbado. Se derrumbó en un edificio, señores. No es normal en ninguna ciudad del mundo que por una obra en construcción el edificio lindante se derrumbe. Eso ocurre porque no se controló bien y porque el que lleva adelante la obra no previó ni las condiciones mínimas de seguridad. Bueno, pareciera que esto, digamos, como el tango, la historia vuelve a repetirse y no aparece como soluciones. Macri dijo, bueno, por suerte se murió uno solo, ¿no? Claro, bueno, por suerte. No, una barbaridad las declaraciones de Macri y la verdad una barbaridad también algunos pasos que se dieron a posteriori del derrumbe. La verdad, teniendo una persona desaparecida, que no conocíamos el paradero de la persona, no habría que haber hecho ninguna acción hasta encontrar a la persona. El hijo tuvo que ir al lugar y a decir, señores, paren esta demolición, mi padre puede estar ahí. La verdad que eso fue por lo menos apresurado. Y después me parece que uno tiene que, cuando no lo determina el Estado cómo crece una ciudad, lo determina el mercado. Y cuando lo determina el mercado, Ariel, ganan los más poderosos. Y cuando ganan los más poderosos pasa esto. Se termina construyendo de cualquier forma. Yo creo que hay que lograr que la Ciudad de Buenos Aires crezca de manera homogénea, con un control activo y con una sanción ejemplar. ¿Qué le debería haber pasado al arquitecto de Villa Urquiza? Que no use más su matrícula ese señor. Quien firma una obra y no la controló, no estuvo el día del derrumbe, no estuvo el día de la demolición, no estuvo el día de la excavación, hay que sacarle la matrícula. Tiene que estar instalada la sensación que no se puede hacer cualquier cosa en la Ciudad de Buenos Aires. En los registros de la ciudad, me imagino que deben estar las empresas que no pueden construir, ¿no? Sí, el problema, mira, es cierto que hay determinadas circunstancias que a veces la ley tiene un espacio en blanco, a veces falta normativa. En este caso es muy específico. La ciudad, hace un año, después de Villa Urquiza, emitimos una ley en la legislatura, votada por unanimidad, no hubo debate, todos estuvimos de acuerdo, que tenía 3 pasos fundamentales. Primero, cada porcentaje de la demolición o de la excavación tiene que haber un inspector presente. 10%, 50% y finalización. Las empresas autorizadas para demoler y excavar, inscriptas en la página de la Ciudad de Buenos Aires, pública, para saber. Usted no puede contratar a cualquier persona. Tiene que ser una persona habilitada en el registro de excavaciones y de demoliciones que tiene la ciudad. Y por último, un responsable técnico, que firme la obra y se haga responsable de lo que lleva adelante con la presencia en el lugar. Esto no ocurrió, no está el registro publicado. El director de la agencia cree que tiene alguna potestad para él evaluar si aplica o no una ley que votó la legislatura por unanimidad. Seamos serios. La Ciudad de Buenos Aires merece tener un control que nos permita estar seguros a lo que vivimos en la ciudad. Lo que hay que trabajar en fuerte para que esto no se repita, con mucho control y con sanción ejemplificatoria. José, Congreso, ¿se puede suspender la personería gremial de APTA? ¿Es legal? No. El único que puede, o la única que puede suspender la personería gremial es la justicia. Si no, esto se ha intentado hacer muchas veces y siempre ha fracasado. Si no es por la justicia o por un golpe militar, no hay salida para esto. Andrea Villa Crespo está de acuerdo con la postura de Ruanova. ¿Qué soluciones propone él para todo este aquelarre del gobierno de Macri? ¿Qué votaron los porteños?, dice Cristian de Palermo. Un gobierno que no atiende a los docentes con juntas de calificaciones truchas. Bueno, yo no diría con junta de calificaciones truchas, sino que diría que la idea es poner, bueno, esa junta de calificaciones, ponerlos con el dedo, ¿no? Bueno, más o menos, ¿no? Aníbal de Pompeya, Macri ahora no quiere los subtes
o ya quiere llevar el boleto a 3.40, ¿es un incapaz o un chorro? Primero, me parece que Macri está planteando una discusión en un terreno falso. Primero, para mí es muy saludable la decisión de traspasar al manejo de la Ciudad de Buenos Aires toda la red de subterráneos, porque está en el ejido de la ciudad y nos corresponde a los porteños administrarla. Lo pedían, ¿no? Sí, pero además no solo lo pedían, sino además nos da la capacidad de mejorar el servicio. Algo que venimos diciendo hace mucho tiempo. Es el transporte más eficiente, el más ecológico y el que mayor cantidad de personas traslada, Ariel, 25 millones de personas. Y no solo se traslada la mitad del subsidio, también se traslada todo el parque tecnológico, los vagones, la capacidad de la administración. Digo, hay que buscar soluciones que no sean siempre golpear a los que menos tienen. Mira, en toda la ciudad del mundo la tarifa está segmentada. No es lo mismo tomarte el tren en Congreso de Tucumán y terminar en Catedral que hacer 2 estaciones. No es lo mismo la línea E que la línea D ni que la línea B. Analicemos las alternativas, segmenticemos la tarifa. El que hace 2 estaciones no debe pagar que el que hace todo el recorrido. Busquemos la mejor forma. Digo, Macri no tiene una muy buena experiencia en esto. Digo, la experiencia de la administración del subte en la ciudad ha sido una experiencia muy mala. Votamos un endeudamiento de casi 400 millones de dólares para ampliar las líneas de subte y no se gastó la plata. Plata votada, autorizada, que lo único que tenían que hacer era mejorar la frecuencia y mejorar las estaciones. Fue una propuesta de gobierno, ¿no? Una promesa de gobierno. Sí, digo, irresponsable para mí, porque 10 kilómetros de subte por año no se puede hacer en ningún lugar del mundo. No se puede hacer. No, el promedio son 11 kilómetros por cada 4 años. Ahora, ni ese promedio se cumplió acá. Ni ese promedio en estos 4 años. Digo, los 40 kilómetros de subte fueron una promesa electoral, igual que el no aumento de impuestos, igual que las 10.000 viviendas por año. Eso era solo producto de la ficción electoral, de que los políticos muchas veces dicen cosas en la campaña que saben que no las pueden cumplir. Ahora, se debería haber mantenido la frecuencia y el promedio de construcción de subte en la Ciudad de Buenos Aires. No se mantuvo eso, no se gastó la plata que aprobamos en la legislatura. Digo, la única manera de solucionar el problema grave que tenemos de transporte público en la ciudad es mejorar la calidad del transporte público. No hay ninguna manera más, no hagamos túneles por abajo de la 9 de julio, por arriba. No hay capacidad para ampliar la red de automóviles particulares. Ahora, para pedirle a un porteño, a un bonaerense que viene a trabajar a esta ciudad, que no use el auto para llegar al centro, le tenemos que dar un transporte en condiciones de poder ser tomado. Hoy tomar el transporte público, el tren, el subte o un colectivo es un deporte de aventura, Ariel. Si no te roban, te tocan y viajás en las peores condiciones. Bueno, hay que mejorar eso. No alcanza con cambiar el sentido de las manos, de las calles, no alcanza con pintarlas de amarillo. Lo que hay que hacer es construir un transporte público en serio. Es mejorar el subte, mejorar el transporte público de colectivos y mejorar la red de trenes. Es imprescindible para poder seguir viajando en la ciudad. Pareciera que por los 2 temas que tocamos es casi como lograr paritarias para los trabajadores municipales de todo el país. Es como Argentina Año Verde, ¿no? Pareciera que hay... Ahora, la pregunta es qué hacen los diputados de la ciudad. Yo sé que Macri tiene mayoría, pero ¿qué hacen los diputados de la ciudad en contra de este tipo de planteos donde pareciera que lo que prima es el negocio? A ver, en la situación puntual de la construcción, Ariel, hay una ley especial, absolutamente aplicable, con pasos necesarios, imprescindibles. Digo, no hay ningún vacío normativo, hay que aplicar la ley. Digo, eso, y se votó hace un año, no es que una ley de 40 años quedó vieja, el código de planeamiento, se acabaron las excusas. Hay que aplicar la ley con las herramientas que esa ley da. Y lo que hay que hacer es animarse a controlar. El problema es que si vos tenés un año para que la ley no se aplique, porque te sentaste con la Cámara de la Construcción, con los ingenieros, con lo que hace el lobby de intereses en el sistema de construcción, no vas a controlarlo, porque no tenés interés en controlar con una ley que le pone límites a ese tipo de actuaciones. Digo, me parece que en eso hay que ser absolutamente claro. Y además quiero ser muy cuidadoso porque, digo, yo a veces escucho en estos últimos tiempos, hay que parar la construcción, paremos. No, mire, la construcción es uno de los motores de la Ciudad de Buenos Aires, de los más importantes, laborales, de ingresos. Ahora, lo que hay que hacer es controlarla y determinarla de qué manera crece desde el Estado. Hoy las herramientas las tiene el Estado, lo que tiene que hacer es convencerse que es la tarea que le corresponde a un Estado y el manejo de la cosa pública, intermediar entre lo privado. César de Palermo coincide con Roanova, pero quiere saber qué hará su partido en la legislatura. Claudio de Boedo quiere saber novedades acerca del regreso de San Lorenzo a Boedo y qué piensa de la gestión de Abdo y de Assad.
Claudio, un programa político igual se lo preguntamos, pero bueno. José Barraca felicita a Crespo por el programa. Ruanova, ¿qué piensa del trabajador municipal, de las condiciones del trabajador municipal en la República Argentina? Muy corto, lo de la Vuelta a Boedo, hubo hace una semana una reunión muy importante donde nosotros sentamos a las autoridades de Carrefour en la legislatura. Fue un paso muy importante, porque manifestaron voluntad de negociación, algo que parecía inimaginable hace un año cuando se arrancó con estos proyectos. Se sentaron, evalúan las alternativas, puede ser una asociación en conjunto con San Lorenzo, pero se está avanzando. Digo, es una posibilidad la negociación con el privado que hoy tiene el predio y la posibilidad que se instale ahí una cantidad de actividades en conjunto, a lo mejor con la empresa o en otra alternativa para que la empresa se mude a Bajo Flores, pero es un paso importante. ¿Y qué harían con el estadio Fernando Miele? No, la verdad es que digamos, la impresión y el consenso de los que estamos sentados en la comisión es que eso hay que utilizarlo para integrar a los que están en esa zona. De ninguna manera moverlo, sacarlo, sino que hay que integrar a los que están en esa zona. Puede ser un lugar y un polo de actividades de muchos deportes. San Lorenzo tiene una ubicación estratégica en el sur de la ciudad que lo que hay que aprovechar es para integrar lo que está ahí. Es la única manera de que nosotros sentamos que Buenos Aires crece de manera homogénea, si los integramos. Y algo que ya hablamos, que lo manifiesta el oyente, Ariel. A mí me parece que Argentina salió en el 2003 de una situación acuciante casi de desintegración social. Esta etapa que se inicia a partir del 10 de diciembre del 2011 en la Argentina es la instancia donde nosotros tenemos que empoderar de derechos a los laburantes. Digo, es una vergüenza que solo el 13% de las empresas tengan comisión gremial en la Argentina. Es una vergüenza porque no se distribuye la riqueza. Lo mismo pasa con los trabajadores municipales. Cuando los trabajadores municipales tienen sueldos que a veces están por debajo de la canasta de ingresos mínimos porque le pagan parte en negro, porque le juegan con el presentismo, porque los amenazan con que tienen que adscribir a la administración de turno que está en la intendencia, lo que están haciendo es cercenar derechos. Y la única manera de distribuir la riqueza en la Argentina es que el trabajador esté empoderado de derechos. Y en esa discusión de tener cada vez más derechos, lo que juega es cómo se discute con el Estado y cómo se discute con los privados. Y está muy bien que haya un gremio fuerte reclamando hace mucho en la Argentina sobre esas condiciones laborales. Digo, un gremio que peleó cuando se discutía la posibilidad de incorporar a muchos laburantes a la planta permanente y que hoy discute por las condiciones de laburo y por el ingreso. Me parece que es fundamental, así se construye una sociedad. Ahora, fíjate que el único que le dio paritarias a la Confederación fue Wiener. Los demás gobernadores e intendentes, oídos sordos. Sí, me parece que, digo, no te olvides que... Paradojalmente, sí, ¿no? Pero que la pelea en la Argentina es una pelea profundamente cultural, Ariel. En los 90 se instaló no solo en los partidos políticos, sino en muchas de nuestras intendencias, de nuestros gobernantes. Entonces esa cultura donde se precarizaban los laburantes, donde se contrataban con locación de servicio, donde se le ponían las peores condiciones, esa cultura terminó, la verdad, que destruyendo no solo a la Argentina, sino al entramado social de la Argentina. Un laburante que no tenía obra social, que no cobraba aportes, que no tenía la capacidad de plantarse y discutir con los patrones y con los que eran sus jefes de una manera igualitaria. Bueno, hoy en la Argentina se empieza a discutir de otra forma y es saludable que se discute de otra forma. Hay algunos que se asustan rápidamente por los medios de comunicación, hablan de tensión, de conflicto. A mí me parece muy bueno. Cuando la Argentina crece en tensión y crece en conflicto, yo tengo la sensación que se empieza a discutir algunas cosas que estaban instituidas y que eran imposibles de discutir. Y una de las cosas que hay que discutir es la situación de los trabajadores municipales. Es una de las deudas pendientes en los convenios colectivos y en la discusión de las condiciones de laburo. Creo que es un paso importante empezar a discutirlo y seguir empoderando derechos a los laburantes. Es la mejor manera de construir un país para todos y para todas. Esperemos que gobernadores e intendentes te escuchen, porque la dignidad de los trabajadores municipales en la República Argentina no merece el bastardeo de tanto intendente y tanto gobernador que hace oídos sordos a las necesidades más primarias de un trabajador, ¿no? Sí, me parece que eso tiene que ver también con los momentos de cómo la Argentina se desarrollaba. Digo, de los 90 y para adelante uno peleaba por la fuente de trabajo y por la mantención de lo básico. Hoy pelea por las condiciones de laburo y por sus derechos. Y cuando el laburante se organiza, a veces lleva tiempo los reclamos, pero cuando se organiza es muy difícil pararlo. Y los laburantes se están organizando.
en el área privada, en el área pública, empieza a haber de vuelta la presencia de cuadros jóvenes, de delegados jóvenes, de que se empiezan a juntar con el otro, a entender que la solución del problema no es individual, sino colectiva. Y eso le hace muy bien a la Argentina. Digo, vos habrás visto lo que fueron los festejos de la Plaza de Mayo después del 23 de octubre, habrás visto lo que fue el aniversario de la muerte de Néstor Kirchner, una presencia abrumadora de jóvenes. Y de jóvenes laburantes también, de jóvenes de sindicatos nuevos, de juntas de laburo, de comisiones gremiales. Empieza a haber una sensación de que hay que pelear por los derechos en serio. Digo, se acabó cuando nos ponían en juego y nos amenazaban con que nos echaban, con que te bajaban el presentismo. Digo, empieza a haber una organización que es la mejor manera de distribuir la riqueza. Ahí empezamos en serio a discutir la distribución de la riqueza, cuando hay organización, cuando hay juntas internas, cuando hay sindicatos fuertes. Gracias por venir, gracias por estar siempre del lado de los trabajadores municipales y de los trabajadores en general. El tema de los docentes también me parece que es muy duro y con una, me parece, indefinición en la resolución muy fuerte, ¿no? Sí, y me parece además que, digo, yo creo que hay cosas que hay que cambiar en la Junta seguramente, me parece que está muy bien mejorar el acceso y la calidad. El problema es la forma que se plantea la discusión. Es una barbaridad que por una obstinación de Macri tengamos a 6 días de paro en la Ciudad de Buenos Aires, es una locura. Esto se tendría que haber discutido de otra manera. ¿Que hay que mejorar? Por supuesto. Ahora, no poner de rehén a los alumnos. La verdad que Macri lo que quiere acá es jugar a la política, de torcer el brazo de un triunfo político a costa de perder días de clase, de perder calidad educativa. Me parece que no es la forma. Digo, el jefe de gobierno nos mete en conflicto y después, cuando estamos en conflicto, en vez de ser parte de la solución, lo que hace es ser parte del conflicto. Y eso, cuando uno maneja la cosa pública, es muy peligroso. Ya lo vimos en el Parque Indoamericano con las declaraciones irresponsables, ya lo vemos en situaciones de conflicto cuando Macri tiene que intermediar como el que maneja la cosa pública, no como alguien que especula en cómo le tuerce la mano al otro sector. Gracias nuevamente. Gracias, bueno, gracias a usted. Tocamos un poco de todo y no se olvidó, Gonzalo Ruanova, de usted y de sus derechos y de sus principios. Usted sabe, esta es su voz, este es su programa, este es su órgano de difusión. Son nada más y nada menos que 600.000 afiliados a la Confederación de Trabajadores Municipales de la República Argentina. Pásela muy bien, nos volvemos a encontrar el próximo lunes en Metro, en Trabajadores Municipales en Acción.